Que Dios les bendiga. Nos hemos gozado del tiempo de adoración, nos hemos gozado del tiempo de adoración por una razón fundamental, porque los pronombres más usados fueron tú y él. No sé si se fijaron. Los pronombres que más estuvieron presentes en la letra de la canción, de las canciones, fueron tú, él, ellos, haciendo referencia a la Trinidad. Y nos hemos gozado, y les animo al grupo de alabanza a continuar siendo fieles a esa línea teológica. Les animo, porque desgraciadamente hay muchísimas canciones donde los pronombres más usados son mi, me, mi, mima. Y si falta algo, yo. Y obviamente cuando encontramos una alabanza, una adoración centrada en Jesucristo y no en el ombligo personal del que está cantando o de los que supuestamente están cantando, eso nos llena de gozo y de paz. Además de que es muchísimo más edificante en todos los sentidos que estar centrado en mis propias necesidades personales. Así que, dicho esto, el amor de nuestra iglesia es derramado. El hermano nos conoce, sabe dónde estamos, él nos ha visitado, así que el amor de nuestra iglesia en Sardina del Sur, Gran Canaria, porque hay una Sardina del Norte y una Sardina del Sur. Eso no lo sabía un hermano que ya está en la presencia del Señor, que fue uno de los fundadores de la operación OM, un gran hombre de Dios, y estábamos esperando que iba a predicar, y entonces veíamos que no venía, este se nos perdió, este no nos encuentra. Y suena el teléfono, hermano, porque es americano, hermano, lo siento mucho, pero estamos en camino a Sardinas del Norte, ya hemos entendido que nos hemos equivocado. Volvemos al barco, lo siento mucho. Digo, bueno, pues más lo siento yo, porque tendría que buscar corriendo los apuntes para poder predicar, porque le tocaba predicar a él. Pero fue muy simpático, así que siempre matizamos eso, ¿no? Sardina del... Muy bien, fantástico. Bueno, una de las cosas que han salido en los cánticos que hemos cantado, un denominador común, tiene que ver con el cielo. Tiene que ver con adoración celestial, tiene que ver con la venida de Jesucristo, ¿verdad? Así que estoy tratando de ubicar los cánticos, ¿no? ¿Y quién quiere formar parte de aquellos que estarán con Cristo? Muy pocas manos, lo demás creo que no están tan interesados, ¿no? Mi suegra decía, sí, que venga, pero todavía no, déjame que vea casar a mi nieto. Y déjame que vea cómo nace mi bisnieto. Y ella siempre tenía un motivo para que, Señor, vale, yo sé que tú vas a venir, pero espera un poquito, ¿no? ¿Seguro que estamos pensando de la misma manera que mi suegra? ¿O no? No, que el Señor venga. Ahora, ¿qué es lo que ha de pasar cuando o antes que el Señor venga? Muy bien, que el Evangelio sea predicado a toda criatura. ¿Qué más? Interesante. Hay unos textos que ahora vamos a leer porque en este impasse de espera nos necesitamos mutuamente para fortalecernos en la fe. Y vamos a ver algunas cosas interesantes. Bueno, la palabra es interesante, ¿no? Pero hay un texto en Hebreos 3, 12 y 13. Hebreos 3, 12 y 13. Muchas gracias. Y dice así la palabra del Señor: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Claro, todos sabemos la triste realidad que el mundo no va a mejor. Hay algunos aspectos mejorables, hay aspectos que se han ido mejorando,
Gracias a Dios por la sanidad que se ha mejorado respecto a lo que era hace 100, 200, 300, 400 años. Yo doy gracias a Dios por la anestesia. ¿O no? ¿Quién ha ido al dentista? Imagínense eso sin anestesia. Yo no me lo quiero ni imaginar, pero eso lo tuvieron que sufrir otros, ¿verdad? Y había un pensamiento dentro de la medicina que no se entendía la medicina, la cura, sin el dolor aparejado. O sea, el que si sintiera dolor era normal. Hoy nos queda algo. Si pica es porque cura. O sea, todavía nos queda un remanente de esa forma de pensar, ¿no? Entonces, yo doy gracias a Dios por aquellas mentes que en un momento determinado, dieron con esas cosas para evitar el dolor en las curas que se hicieron más fáciles y sencillas. Pero la palabra de Dios dice que habrá algo que, indistintamente de los avances en la sociedad, habrá algo que va a aumentar a la par o exponencialmente, y es la maldad. Así que hoy somos más sofisticados para hacer el mal, ¿verdad? Antes habían guerras de 100 años, y las hubo, pero es que hoy se puede matar más gente que en la guerra de 100 años en una hora. O sea, tenemos una capacidad, una sofisticación para hacer el daño y para hacer el mal increíble. Y por lo tanto, Jesús dice que a causa del crecimiento de esa maldad, el amor de muchos se enfriará. Y en ese sentido tenemos que estar preparados porque eso es lo que nos espera. ¿Qué más nos espera? Ya lo citó aquí el hermano Santi. Vamos a leerlo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2 y 3. Ahí donde encontramos esa clave. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Y si lo leemos desde el versículo 1 para entender el contexto, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, una venida gloriosa como hemos cantado, ¿sí o no? Vendrá en las nubes con poder y vendrá a buscar a los suyos, amén. Eso es lo que esperamos, eso es lo que anhelamos. Dice el apóstol: respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Está más cerca que cuando esto se escribió, 2000 años más cerca. ¿O no? Claro, está mucho más cerca que este texto, está 2000 años más cerca. Pero a veces hay una presión generalizada a través de los diferentes, canales, de si YouTube, que si esto, que lo otro, y que eso está tensionando muchas veces la vida de los creyentes y generando hasta presiones con respecto a los que piensan de una manera o piensan de otra forma. No, Pablo dice: no nos dejemos conturbar. El problema hace 2000 años sigue siendo hoy exactamente igual. Y entonces Él nos va a dar una clave para entender cuándo la cosa está realmente cerca. ¿Y cuándo estará la cosa realmente cerca? Dice el texto: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? El que ha sido anunciado, Cristo, amén, con la consecuencia de venir a por nosotros y tomarnos en sus manos. No vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero lo que nos afecta de alguna manera directa es la apostasía. Yo doy gracias a Dios porque eso todavía, en términos, diríamos, amplios, como aquí se menciona, no es hoy esa realidad. Porque los que están aquí tienen fe. Los que están aquí han venido a adorar a Dios. Los que están aquí presentes siguen y quieren seguir viviendo, fortaleciéndose en la fe. Gloria a Dios.
pero no se preocupe que esto va a pasar, porque esto es palabra de Dios y esto se tiene que cumplir. El cumplimiento de esta palabra tendrá que suceder. Ahora, cuando estamos hablando de apostasía, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es eso? Bueno, pues cuando uno va al diccionario y busca lo que significa la palabra apostasía, significa, entre otras cosas, adjuración, deserción, abandonamiento, repudio o renuncia. Esos son los sinónimos que el diccionario de la RAE expone. ¿Qué es? Pues es una renuncia, es un repudio a la fe. Es algo que muchos van a decir, esto ya no me sirve, no me vale, no lo quiero. ¿Pasará? Pasará. Claro que pasará. ¿Está pasando? Porque hay tres maneras de manifestar la apostasía. Obviamente, el grado de manifestación de la apostasía será algo increíblemente impactante justo en los momentos próximos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero durante toda la historia del cristianismo ha habido gente que ha renunciado, ha habido gente que ha abandonado, ha habido gente que ha desercionado, ha habido gente que ha abandonado, que ha hecho una renuncia de la fe. Eso lo encontramos ya en las Escrituras. O sea, el apóstol San Pablo, cuando habla a Timoteo, le va mencionando en cada capítulo, en su primera epístola, le va mencionando 12 ejemplos. 12 ejemplos. En cada capítulo hay 2 elementos, hay 2 ejemplos de personajes que de alguna forma están ahí relacionados con la apostasía. Ahora, ¿cómo se manifiesta esa apostasía? Bueno, está el que se va de la iglesia, el que renuncia, el que repudia, el que se va de la iglesia y se opone a ella y se genera y se convierte en un enemigo de la iglesia desde fuera. Hay quien se va, Alejandro el Calderero, recuerda el apóstol, me ha hecho muchos males. O sea, había un señor que estaba ahí y de una buena primera se fue, pero no se fue como es el segundo ejemplo, el que se va de la iglesia en paz. Hay quien renuncia y no quiere saber nada, pero ni bueno ni malo. A lo mejor te lo encuentras por la calle y te saluda amablemente, amigablemente, pero no quiere saber nada de la vida cristiana, no quiere saber nada de la iglesia. Eso es otra manera de expresar esa apostasía. Pero hay una tercera forma de manifestación de la apostasía que para mí es la más delicada y es a la que hoy nos vamos a centrar. La tercera forma de apostasía es el que se queda, pero no cree. Se quedará sentadito en las sillas, en los bancos, dará sus ofrendas, sus diezmos, pero no tiene una vida de dependencia en el Señor Jesucristo. Todo lo va a arreglar de una manera lógica, humana, a golpe posiblemente de billetera, con sus mañas y sus artes, pero nunca va a cultivar esa relación íntima con el Señor, buscando su dirección en cada acción de su vida, porque todas las cosas que nos pasan debiera de tener la bendición y la dirección de Dios, ¿o no? Todo, hasta las cosas más pequeñas, hasta los mínimos detalles, deben de estar presentes nuestro Señor en ellos. Y debemos decir al Señor, Señor, sí o no, esto o aquello. Tenemos que aprender a depender del Señor en las cosas pequeñas y no dejarlo para las cosas muy gordas. Tenemos que aprender a relacionarnos con el Señor con las cosas pequeñas, porque las cosas pequeñas, para bien o para mal, son fundamentales. El novio le decía a sus amigos, cásenme las zorras, ¿grandes o pequeñas? Las pequeñas, porque las pequeñas son las más ruines. Las cositas pequeñas son las más delicadas, las piedritas chiquititas en el zapato, eso, cuidado, ¿o no? Así que las cosas pequeñas de la vida, todo debería estar delante de la presencia del Señor, para que aprendamos a tener esa relación de fe con el Señor. Ahí es donde yo quisiera irme, ¿no?
Para eso, obviamente, nos vamos a ir a otro pasaje. Y ese otro pasaje es Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25. Y vamos a trabajar un poco esa idea, la necesidad que tenemos como pueblo de Dios de fortalecer nuestra fe, de luchar juntos, de trabajar el uno junto al otro, para que no nos desalentemos, como leímos al principio, para que no formemos parte de ninguno de estos tres grupos que repudian la fe, sino que seamos hombres y mujeres que amemos a Jesucristo, que consideremos su obra en la cruz del Calvario, que nos deleitemos en lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Por qué? Porque la incredulidad es la raíz de todo pecado. La incredulidad es la raíz de todo pecado. Timoteo 6:10 dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, pero lea usted el contexto, porque eso es una consecuencia de la incredulidad. Usted deja de creer en el Señor, ¿y en quién va a creer? En Mamón, en el Dios de la plata, que cree que es el Dios de la plata, cuando nuestro Dios es el Señor y el dueño de la plata y del oro. Pero cuando lea usted todo el contexto de Primera de Timoteo, capítulo 6, va a percatarse de que eso es una consecuencia funesta. Llegar a depender del dinero por no haber dependido y haber vivido piadosamente, en contentamiento, con lo que el Señor nos permite. Por lo tanto, esa incredulidad es tremenda, ¿no? El autor a los Hebreos, capítulo 10, lo dije, versos 23 al 25, nos dice así: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Lo primero que tenemos que hacer como pueblo de Dios es eso, es mantener firme nuestra profesión. ¿A qué se dedica usted? Fue una pregunta, no quiero que me respondan todos, ¿no? Pero fue una pregunta que de alguna forma le hizo alguien a un zapatero. Ese zapatero era uno de los grandes misioneros en la India. Y cuando volvía al Reino Unido, donde era su país de origen, se ponía a reparar zapatos. Y entonces alguien pasó y dice: ¡hombre! Ya veo que su profesión es el zapatero. Y aquel dejó el martillo a un lado y dijo: no, mi profesión es cristiano. Yo arreglo zapatos para ganarme la vida. O sea, ¿cuál es nuestra verdadera profesión? Somos aquellos que hemos decidido ser y seguir a Jesucristo. Esa es nuestra verdadera profesión. Por lo tanto, esa verdadera profesión, la de cristianos, la de siervos y siervas de nuestro Señor Jesucristo, eso es lo que debe de caracterizar nuestra vida, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Y si tenemos que arreglar zapatos para ganarnos la vida, gloria a Dios. Y si tenemos que pintar una pared para ganarnos la vida, gloria a Dios. Y si tenemos que enseñar en el colegio como profesores, gloria a Dios. La abogacía, cualquier otra cosa, gloria a Dios. Pero la profesión que tenemos que mantener en cualquier ámbito de nuestra vida es la de hombres y mujeres que estamos en Cristo. Amén. Esa es. El autor a los Hebreos dice: primera cosa que tenemos que hacer, mantener firme, sin fluctuar. No podemos fluctuar, porque ¿qué pasa cuando fluctuamos? Santiago nos lo explica en el capítulo 1. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ¿qué? A la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Está fluctuando constantemente, marea arriba, marea abajo. Y según sienta o deje de sentir,
¡Ay, los sentimientos! Sentimientos es una parte normal y natural de la raza humana. Todos tenemos sentimientos, menos algunos. Sí, hay un diagnóstico en el que hay personas que no tienen sentimientos. Es incurable a no ser que Dios, el Espíritu Santo, lo trate, porque no hay medicina para curar al que no tiene sentimientos. Hay muchos en la cárcel así. Son personajes muy difíciles de entender porque no sienten, no tienen empatía. Cero empatía. Bueno, quitando esos, el resto de la humanidad normalmente sentimos algo. Eso es la empatía. Cuando vemos a alguien sufrir, nos dolemos. Cuando vamos a infligir un daño, sabemos que estamos haciéndolo mal, ¿cierto? ¿Sí o no? Bien. Los sentimientos están ahí, pero ¿qué es lo que debe de ordenar nuestra vida? ¿Lo que sentimos o lo que creemos? El énfasis de las Escrituras no está puesta en los sentimientos, está puesta en la razón que ha evaluado lo bueno que es Dios, las consecuencias de estar sin Dios y lo que Dios hizo para salvar esas consecuencias. Es el que venció el poder del pecado y de la muerte. Y eso tenemos que tenerlo muy claro, porque miren, sentirnos bien o sentirnos mal, eso puede depender de las circunstancias, ¿sí o no? Hay momentos en los cuales estoy abajo, pero hay que recordar constantemente una verdad, y la verdad es que somos hijos amados de Dios. Esa es una constante. Eso es un dique contra la marea del maligno que tratará de anular toda tu mente y tu sentimiento. Hay un dique que dice, no, yo soy un hijo, yo soy una hija amada, amado de Dios. Independientemente de las circunstancias están ahí, no se van a borrar por eso, no se van a cambiar. Pero usted va a trabajar en medio de esas circunstancias acompañada de una verdad. Por eso dice el autor, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Hay una razón de eso, ¿verdad? Tenemos que mantenerlo porque fiel es el que prometió. ¿Y qué prometió él? Que donde estén 2 o 3, ahí estaré. Que no te dejaré ni te desampararé. ¿Cuántas promesas conocemos de Dios? Pues en esas promesas tenemos que fundamentar nuestra vida para que no estemos fluctuando. Marea arriba, marea abajo. Eso solo sirve para los pecadores. Es cuando más pica el pecado. Pero el resto, olvídate. ¿Qué más? Dice el texto, en segundo lugar, considerémonos mutuamente. Y considerémonos unos a otros. Considerémonos mutuamente. En la palabra de Dios encontramos mandamientos recíprocos. Amaos los unos a los otros, servíos los unos a los otros, edificaos los unos a los otros, consolaos los unos a los otros, etcétera, etcétera. Son más de 60. Búsquelo y estúdielos. Porque esos son demandas de Dios para el pueblo de Dios en el día de hoy. Mandamientos recíprocos. Y esos mandamientos recíprocos son esenciales a la hora del combate. Pero ¿cómo hemos de considerarnos? Bueno, Filipenses capítulo 2, versículos del 2 al 4. Filipenses 2, del 2 al 4. ¿Cómo hemos de considerarnos? Completad mi gozo, dice el autor, en este caso sí es Pablo. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Cómo hemos de considerarnos unánimes? ¿Qué significa unanimidad? Una misma alma, un mismo pensamiento. No es uniformidad.
Cuidado, la unanimidad no tiene nada que ver con la uniformidad. La uniformidad es una cuestión sectaria. El cuerpo de Cristo puede ser diverso, es diverso, debe ser diverso. Porque diversa es la manifestación de su gloria y de su gracia. Unos pueden cantar como cantan ustedes y otros pueden cantar como cantan otros. Pero lo más importante es el alma unánime, el sentir de que cosas fundamentales que están escritas en las Escrituras como las que estamos leyendo son iguales para todos. Tenemos un mismo Padre, un mismo Espíritu, un mismo bautismo, un mismo Señor, una misma fe. Gloria a Dios. ¿Cómo la expresamos? De diferentes maneras. Pues gloria a Dios. Porque esa es la diversidad del Espíritu, dentro de la unanimidad. Y el autor dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo debemos de considerarnos? En la unidad del cuerpo de Cristo, unidos en el amor, con un solo pensamiento que es la mente de Cristo, porque todos tenemos la mente de Cristo. Los que estamos en Cristo, todos tenemos la mente de Cristo. Y Jesucristo fue diverso en su manera de tratar con las personas, ¿verdad? A la mujer samaritana la trató en su necesidad y en su condición, pero a un fariseo que lo invitó a comer, lo habló en su necesidad y en su condición. Fueron diferentes formas de tratar a personas, pero siempre estaba tratando de llevar a esas personas hacia sí mismo. Por lo tanto, esa es la clave que encontramos en la palabra, en la unidad del cuerpo de Cristo. En segundo lugar, sin contienda ni vanagloria. Hemos sido llamados a ser agentes de paz y darle toda la gloria a Dios. En tercer lugar, con el carácter de Jesucristo, humildes. Si hay algo que Jesús dijo que debían de aprender de Él, era aprender de mí que soy manso y humilde. ¿Tendría Jesús muchas cosas que enseñar? Bueno, imagínense, 3 años de ministerio que recogieron después los evangelistas. Y esos 3 años de ministerio dio lugar a todas las epístolas que conocemos, porque las epístolas es el desarrollo de la enseñanza de Jesucristo. Jesús dijo que cuando vendría el Espíritu Santo, Él les recordaría todo lo que les había enseñado. Y ese todo, lo que les había enseñado en 3 años, no puede estar en 4 evangelios. Pero todo lo que el Espíritu enseñó es conforme a la doctrina de Jesucristo. No se escapa nada, porque el Espíritu proyecta toda su luz para alumbrar a Cristo. Mansos y humildes de corazón, dijo Jesús. No como superiores a otro, sin buscar lo mío primero, al contrario, actuando en concordancia con la enseñanza del Maestro. Y dice el texto, verso 24 de Hebreos capítulo 10, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimulándonos. El griego habla de una palabra muy fuerte, paroxusmos, que se traduce al castellano paroxismo. ¿Saben ustedes lo que significa eso? Es la exaltación extrema de los afectos y pasiones. Ese es el paroxismo, exaltación extrema de los afectos y pasiones. No es decir, ánimo hermano, que el Señor viene.
es agarrar por la chaqueta y decirle: ánimo, hermano, que el Señor viene. Eso es lo que la palabra inspirada está. No hemos sido llamados a ser flojos al estimularnos, sino ser vibrantes, con carácter. Porque lo que estamos diciendo es que el Señor viene. Y que debemos estar firmes, constantes, creciendo en su obra siempre, trabajando para Él. ¿Por qué? Porque lo que hacemos para Él no es en vano. Gloria a Dios. Y entonces el autor dice: hazlo con paroxismo. Y si uno se enfada, se mosquea, bueno, tiene dos trabajos. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que animarnos los unos a los otros de esa forma, de esa manera. En tercer punto, reunámonos periódicamente. Y dice así el texto: no dejando de congregarnos. Reunámonos periódicamente, y eso es un acto de obediencia a un mandamiento. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, allá él. Eso es lo que dice la palabra. No dejemos de reunirnos. Si usted tiene un trabajo que le impide venir, bueno, usted tiene un empleo, tiene un trabajo y no puede, porque está usted trabajando. Pero si usted está libre y no quiere venir, usted va a tener un problema con el Señor. Porque usted tendrá que darle cuenta al Señor, no al pastor de la iglesia, al Señor primero. Porque es el Señor y no el pastor de la iglesia el que te dice: no dejéis de congregarnos. Una cuestión es una cuestión necesaria y la otra es innecesaria. Reunámonos periódicamente. ¿Pero para qué? Para compartir conforme al don recibido de Dios. Mire, porque Dios, 1 Corintios capítulo 12, ha repartido dones a la iglesia, ¿sí o no? Y si ha repartido dones a la iglesia, ¿para qué? ¿Para tenerlos guardados en el bolsillo? ¿O para ser usados en la iglesia y fuera de la iglesia? Porque los dones no solo son para ejercitarlo dentro de estas cuatro paredes, dentro y fuera. Así que tenemos que reunirnos ¿para qué? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu vida? Compartir conforme al don recibido, para adorar al Trino Dios como hoy hemos hecho. Pero recuerde que la adoración empieza cuando la música se acaba. Porque yo, por un lado, les digo chapó a lo que hemos estado cantando, pero añado: la adoración sigue cuando la música se apaga. La adoración sigue cuando salimos por aquella puerta. La adoración está presente y debe estar presente cuando estamos en nuestro lugar de trabajo. Porque aquel al cual hemos cantado en esta primera hora sigue siendo el mismo Dios al que adoramos. Y a ese le debemos toda la gloria y toda la honra, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, toda nuestra vida, en espera que Él venga. Adorar al Trino Dios, para reflexionar juntos a mis hermanos respecto a mi vida espiritual. Necesitamos reunirnos para eso, para poder tener un intercambio, una evaluación. ¿Cómo estamos? ¿O cómo va mi vida espiritual? ¿Cómo va tu vida espiritual? Dime qué te pasa. Para eso necesitamos reunirnos, para ser ministrados por los dones de los otros. El que enseña la enseñanza, el que reparte con liberalidad, para eso están los dones. Y para poder recibir toda esa ministración tenemos que estar aquí, ¿verdad? Para alcanzar a los perdidos con mi ejemplo y perseverancia. Ayer se habló mucho de eso, de la perseverancia, de la constancia. A la gente le gusta ver que tú sales a una hora y cuando no lo haces se pregunta: ¿y qué pasó? Porque mi vecino sale a tal hora con la Biblia debajo del brazo. Y eso es un testimonio, aunque no lo queramos, es un testimonio para ser ejemplo a mi familia con mi constancia y concordancia.
lo que creo y lo que hago. Porque muchos de los problemas de las familias cristianas es la falta de concordancia. Porque hago algo que digo que no lo quiero hacer. Mi vida y mis actos, mi vida y mi fe no concuerdan. Lucas, cuando escribió Hechos de los Apóstoles a Teófilo, dice lo que Jesús hacía y enseñaba. Porque en Jesús había concordancia de su enseñanza y sus actos. ¿Y somos cristianos? Levante la mano el que es cristiano. ¿Sabe usted qué significa eso? Somos reproducciones en pequeño de Cristo. A los discípulos se les llamó cristitos por primera vez en Antioquía de Pisidia. Cristitos, Cristos pequeños, reproducciones vivas de aquel Cristo que ellos predicaban. Eso de la marinera, porque aquello era un insulto, pero para los insultados era una bendición. Aquellos les menospreciaban, son cristitos, pero para el cristiano eso era un honor, el que se les atribuyera una vida conforme al carácter de Jesucristo. Gloria a Dios. Eso es lo que hemos sido llamados cada uno de nosotros. Evitemos, por tanto, el error estratégico del hábito de no congregarnos. Si te sientes cómodo, cómoda con asistir de vez en cuando o muy tarde, es que has caído en la trampa del hábito o costumbre, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y digo el error estratégico, porque el estratega que quiere hacer daño a tu vida quiere procurar que usted se quede en su casa viendo el partido de fútbol o haciendo cualquier otra historia, cualquier cosa, pero él es el estratega del daño, del error, de la mentira. Su naturaleza no varía, no cambia, es malo. Y si has caído en ese error, estás en sus redes. Arrepiéntate y di: Señor, ayúdame a estar presente en la medida de mis posibilidades para adorarte, para estar junto con mis hermanos, para compartir, para ser de bendición a los que están a mi alrededor. Al contrario, procuremos incrementar las relaciones entre los hermanos, porque, termino ya, el Señor está cerca. Se levantarán muchos falsos maestros, la fe de muchos se debilitará, el amor se enfriará, y depende de ti y depende de mí y de los que estamos aquí, de que por lo menos en nuestra generación sea una generación que sostengamos la fe, la verdad de Jesucristo, y podamos seguir proclamándola hasta que el Señor venga. Que el Señor les bendiga.